El Manifiesto del Partido Comunista es uno de los documentos de mayor distribución en el mundo y sin duda uno de los que más consecuencias ha tenido en el mundo moderno. Hola, soy Amílcar París Mandoki. Gracias por acompañarme a Filosofía de la Historia. Esta es la primera cápsula del Manifiesto del Partido Comunista en la que veremos en qué contexto se escribió, con qué propósito, cuál es su estructura, cómo define el proceso histórico y cómo describe a las clases sociales que componen a la sociedad. Así que, comencemos de una vez. Para hablar del contexto de la obra, hablemos un poco de lo que estaba pasando en Francia. En 1814, la Francia napoleónica es derrotada por la llamada Sexta Coalición de Austria, Prusia, Rusia, Reino Unido, Portugal, Suecia, España y un conjunto de estados alemanes. De este modo, la obligan a regresar a la monarquía bajo el dominio de la Casa de Borbón y gracias a ello el Reino de Francia vivió en paz para siempre. Bueno, no. Los Borbones excedieron en la restricción con las leyes y con la relación a la religión, la libertad de prensa y los franceses se acordaron de lo divertido que era quitarlos del trono. Así, en julio de 1830, solo les tomó 3 días destronar a Carlos X de Borbón y de establecer un nuevo régimen monárquico constitucional con el rey Luis Felipe, el rey ciudadano. Y ahora sí, gracias a ello, el reino de Francia vivió en paz para siempre. Bueno, no. El reino de Luis Felipe estuvo lleno de insurrecciones y represiones, al grado de que se volvió ilegal realizar reuniones de más de 20 personas sin los permisos específicos. Esto llevó a que la gente que quería organizarse para cualquier cosa importante lo hiciera en secreto y a través de un montón de sociedades secretas que se empezaron a crear. Una de ellas era la Organización Francesa de Trabajadores Alemanes, que, al volverse ilegal por el tamaño de sus miembros, se volvió la Liga de los Forajidos y luego la Liga de los Justos. Estos eran una sociedad de comunistas utópicos cristianos que querían establecer una república social en Alemania. Wilhelm Wolff, uno de estos estudiantes alemanes que en 1834 se puso de revoltoso con nociones nacionalistas, fue arrestado y fundó otra sociedad secreta. Esto lo hizo al salir de la cárcel y conocer en Bélgica a un tal Karl Marx y un tal Friedrich Engels. La sociedad se llamó el Comité de Correspondencia Comunista, el cual tenía la intención de organizar a los trabajadores de distintos países y distintas corrientes en una sola. La Liga de los Comunistas se forma en 1847 cuando se fusionan la Liga de los Justos y el Comité de Correspondencia Comunista. Para establecer su postura política, organiza una serie de congresos en los que la elocuencia de Marx y la diplomacia de Engels lleva a que se les encargue a ellos establecer un manifiesto. El primer intento fue de Engels, quien escribió Principios de Comunismo, 25 preguntas y respuestas sobre la postura de los comunistas. La estructura reflejaba un catecismo, un documento que solo buscaba adoctrinar. Y Marx pensó que mejor que exponer una doctrina de fe, deberían explicar racionalmente la necesidad histórica de la revolución. De esta manera, Marx toma el texto de Engels y lo convierte en el Manifiesto del Partido Comunista, reconociendo el crédito de Engels en poner la semilla al nombrarlo coautor. Sigamos con la estructura del texto. La dramática introducción que nos ubica perfectamente en el periodo histórico da inicio al texto. Le sigue la primera sección, Burgueses y Proletarios, en la que explica el devenir de la historia desde la postura materialista y busca demostrar que la historia de la humanidad hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases y que el momento final de esta lucha es la lucha entre burgueses y proletarios. Una vez establecido el contexto histórico, en la sección Proletarios y comunistas se explica la postura comunista dentro de la lucha de clases y se refutan las acusaciones hechas contra el comunismo y los comunistas. Después, en Literatura socialista y comunista, se explican las diferencias entre la postura que adopta la Liga Comunista y otras posturas relacionadas.
Finalmente, en actitud de los comunistas ante los diferentes partidos de oposición, se marcan las alianzas políticas que establece la Liga Comunista con otros grupos de oposición que existían en 1847 y 1848. Comencemos entonces con la introducción, la cual tiene la mejor primera oración del mundo. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Vale la pena mencionar que antes del manifiesto, comunista no era un término que establecía una postura política específica, no se alineaba con una teoría específica. El fantasma del comunismo era el fantasma de los jacobinos de la Revolución Francesa que buscaban la igualdad. Ante este fantasma se unen un grupo de villanos perfectos para el drama que está por desenvolverse en Europa. El primer villano es la Santa Alianza. ¿Cuál es esta? Es otro resultado de la derrota de Napoleón. Una unión de fuerzas entre Prusia, Austria y Rusia para proteger el derecho divino de la monarquía y suprimir cualquier posibilidad de movimiento con tintes democráticos, nacionalistas, revolucionarios o seculares. El segundo villano es Clemens von Metternich, un canciller del Sacro Imperio Romano y luego de su desaparición del Imperio Austriaco. Él fue el organizador principal del Tratado de Versalles, el cual estableció el nuevo orden europeo tras la derrota de Napoleón. También fue la mente detrás de la Santa Alianza y de los acuerdos de Karlsbad. Su misión en la vida era reprimir cualquier exigencia de participación política en el imperio, para lo cual hacía uso de un ejército de espías y lectores de correo que reportaban cualquier actividad sospechosa. La contraparte de Metternich es François Guizot, el primer ministro de Francia. Él participó en la Revolución de Julio que derroca a los Borbones y establece a Luis Felipe de Orleans. De manera no oficial, fue el hombre más poderoso en Francia desde 1830 y usó ese poder para fortalecer a la emergente burguesía financiera francesa. Durante su régimen en Francia, se incrementó la desigualdad política y social. Por ejemplo, solo el 1% más rico podía participar en las elecciones y, como ya mencioné, se restringió la libertad de expresión y de asociación. Finalmente tenemos a los radicales franceses y los polizontes alemanes. Los segundos se refieren a los espías de Metternich y los de Friedrich Wilhelm IV de Prusia, mientras que los radicales franceses era como se hacían llamar los republicanos franceses. ¿Y por qué no se hacían llamar republicanos franceses? Pues resulta que era ilegal decir que era republicano. Con solo ponerte la etiqueta, Guizot te iba a meter a la cárcel. Parecería que no serían villanos porque querían cambios políticos en Francia, no cambios económicos. Y como se imaginarán, querían evitar a toda costa que se cumplieran los sueños revolucionarios de los comunistas. En 1848, estos villanos no requerían introducción. Todos sabían quiénes eran y qué era lo que querían. Sin embargo, los comunistas no gozaban de lo mismo. Marx describe cómo en esa época comunista se utiliza como un insulto genérico lanzado a quienes se oponen al status quo sin que quien lo utilizara realmente supiera lo que significa. Hay cosas que nunca cambian. Por ello, Marx dice que es necesario exponer los conceptos, fines y tendencias que definen al comunismo y que manifiestan la leyenda fantasmagórica que éste tiene. Esa es la finalidad del manifiesto. Ahora, la sección burgueses y proletarios también comienza con una frase maravillosa. La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Vamos a regresar después a lo que se refiere con hasta nuestros días, pero primero hay que ver a qué se refiere con la historia de la lucha de clases. Marx y Engels van a trabajar sobre la manera de ver la historia que habían iniciado en la ideología alemana, para resaltar el elemento de las clases sociales. Mirarán todas las fases de la historia desde la perspectiva de las dos más importantes clases sociales que en ellas se enfrentaban. Una como la clase opresora y otra como la clase oprimida. En Grecia, la clase opresora era la de los ciudadanos libres, aquellos que tenían derechos políticos y la capacidad de dedicarse a la contemplación, filosofía, política, arte o sofística. Esto lo podían hacer gracias a la clase oprimida, los esclavos. Ellos generaban los medios de vida, trabajaban sin ninguna remuneración. En Roma, la lucha era entre los patricios y los plebeyos. Los patricios eran la clase con poder político y económico.
Por lo general eran los dueños de las tierras y gozaban de privilegios políticos. Los plebeyos carecían de este poder político y económico, por lo que estaban obligados a trabajar las tierras de los patricios a cambio de un pequeño salario. Tras la caída de Roma, la lucha de clases se dio de dos maneras distintas. La primera fue en el campo. Como vimos en la cápsula anterior, las clases enfrentadas eran los señores feudales, que eran dueños de la tierra, y los siervos, quienes estaban obligados a trabajarla. La segunda lucha de clases se daba en la ciudad. Ahí se enfrentaban los maestros, que controlaban los talleres, y los jornaleros, que trabajaban para ellos. En la edad actual, la lucha de clases consiste en el enfrentamiento entre burgueses y proletarios. Pero vale la pena ahondar más en ello. ¿Quiénes son? ¿Cómo se definen y qué otras clases hay? Comencemos con los burgueses. El término burgués se origina en la Edad Media. Se refiere a aquellos que habitan en los burgos, las ciudades. El título legal de burgués otorgaba derechos dentro de la ciudad y para adquirirlo se requería tener algún tipo de propiedad dentro de ella, específicamente una casa o un taller. Marx muestra un desarrollo histórico de esta clase en Inglaterra y Francia. En Inglaterra, la burguesía se origina con los siervos que se escapan de la opresión de los señores feudales y se juntaban en las villas que iban creciendo hasta formarse en ciudades. Una vez en ciudades, se convierten en vecinos libres de los burgos, los que los vuelve el estamento medio entre la aristocracia y la servidumbre. Su desarrollo ulterior mediante la acumulación de riquezas los convierte en los capitalistas modernos. En Francia, por otro lado, la burguesía surge primero como estamento oprimido que se vuelve asociación autónoma en las comunidades medievales. El desarrollo de estas comunas en repúblicas urbanas independientes lleva a la burguesía a establecerse en un punto medio entre aristocracia y servidumbre llamado tercer estamento. Finalmente, su poder crece hasta tomar el poder hegemónico en Francia, donde ejercen el control financiero y político desde principios del siglo XIX. Este proceso lleva a la burguesía de tener un significado legal específico a tener un significado económico más laxo, por lo que en el manifiesto se utiliza para referirse a tres grupos específicos. El primer grupo es el de los capitalistas. Estos se definen por tener capital, valor que puede producir más valor y que puede tomar la forma de medios de producción o de dinero. Son los burgueses más ricos, los dueños de las fábricas y de los bancos. El segundo grupo de la burguesía consiste en quienes explotan a los trabajadores fuera del trabajo. Estos son, de acuerdo con Marx y Engels, el casero que explota por medio de la renta, el tendero que lo hace por medio de los precios elevados y el prestamista que lo hace por medio de los intereses. El último grupo de burgueses abarca a los ideólogos burgueses. Este grupo parece no ser tan terrible. Son aquellos que tienen el privilegio de una educación, pero que gracias a ella pueden entender la situación histórica y económica y se pueden aliar con el proletariado. Este grupo me parece contempla a Marx y a Engels, quienes sabían su propio origen y no tenían ninguna ilusión de pertenecer al proletariado, solo de compartir su lucha y sus ideales. Bajo los burgueses se encuentran las clases medias. Estos son los pequeños industriales, pequeños comerciantes, rentistas, pequeños artesanos y campesinos. Se distinguen por ser dueños de medios de producción que ellos mismos trabajan. Tienen una pequeña tienda, un taller, unas herramientas o algunas tierras. Su modo de vida está en constante amenaza por los capitalistas y el libre mercado, el cual favorece la producción industrial sobre la artesanal y abarata las mercancías, haciendo más difícil su situación. Por ello, se enfrentan a la burguesía, pero lo pueden hacer de manera revolucionaria o reaccionaria. Son reaccionarios cuando quieren regresar las cosas a como eran antes, cuando quieren evitar el desarrollo de las fuerzas productivas y ponerle trabas al libre mercado. Pero pueden ser revolucionarios cuando se percatan de que la burguesía los está empujando a las filas del proletariado y se unen al proletariado, lo cual es benéfico porque además pueden ayudar a su educación. Así llegamos a los proletarios. Ellos se caracterizan por no tener propiedad y son la mayoría de la población.
Saben que la nacionalidad, moral y leyes que impone el Estado viene de la burguesía y no lo representa. Lo único que tienen es su fuerza de trabajo, la cual venden a cambio de un salario. Por ello, por no tener nada, porque lo que es de esta sociedad no es de ellos, son la única clase que es intrínsecamente revolucionaria. Finalmente, por debajo de los proletarios se encuentra el lumpenproletariado. Este grupo incluye a criminales, vagabundos y mendigos. Ellos no participan en las relaciones de producción, por lo que para Marx no son una clase realmente, no tienen conciencia revolucionaria y están dispuestos a venderse al mejor postor. Una vez entendidas las clases sociales, podemos ver la visión histórica que aquí se presenta. De acuerdo con Marx, el verdadero agente de la historia es el desarrollo de las fuerzas productivas. Este desarrollo va produciendo nuevas relaciones de producción y produce enfrentamientos entre las clases sociales que se benefician de las viejas relaciones de producción y las clases que las ven como una traba para su desarrollo. De este modo, las relaciones políticas y económicas del feudalismo presentaban una traba para el desarrollo de la industria, lo que llevó al enfrentamiento entre la burguesía y la aristocracia. La caída del feudalismo es la caída de las relaciones sociales aristocráticas que favorecían la explotación de la servidumbre y la producción gremial para establecer relaciones sociales capitalistas que favorezcan el trabajo asalariado en las fábricas. El ascenso de la burguesía produjo muchos cambios en la sociedad y en la próxima cápsula veremos más a detalle esos cambios, especialmente uno de gran relevancia, el origen del proletariado. Así que, hasta entonces.